24. Amén. Número 24. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Amén, mis hermanos, tomen asiento. Voy a invitar a nuestro pastor. Amén. Saquen sus Biblias. Muy bien, buen día, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Hermano José, si tiene fe, ponga más sillas atrás, que van a venir algunos más tarde, me parece. Así no estamos ahí haciendo ruido durante el mensaje. Pero quiero animarles esta mañana que busquen ahí en sus Biblias, hermano, en el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Y vamos a poner ahí nuestra atención en el verso 4. Segunda de Samuel, el capítulo 4 y el verso 4, dice así la palabra de Dios: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé.
y de él vamos a hablar en esta mañana sobre Mefibosé. Vamos a orar a Dios que Él nos esté guiando en este mensaje. Padre, te damos gracias en este día por cada uno de los que han llegado a tu casa, por los que van a venir, Señor, que tú estés preparando nuestros corazones para recibir tu palabra, que nos hable, Señor, en esta mañana de acuerdo a nuestra necesidad. Bendice tu palabra y este tiempo, Señor, durante la predicación, lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mefibosé. Es una de esas historias, hermanos, triste. Es una historia llena de dolores, pero con un final feliz. Así es la historia de Mefibosé. Mefibosé era el nieto del rey Saúl. Su papá era el príncipe Jonatán, un gran amigo de David. Una unión de amistad profunda, casi única en la historia. Lo cierto es que un día llega la noticia de que el rey Saúl había muerto. Y dice la palabra de Dios que ese día también había muerto Jonatán y sus dos hermanos. Había una pelea con los filisteos y los filisteos le persiguieron a los hijos de Saúl y los mataron a los tres. Y cuando Saúl, el rey, se vio acorralado, le pidió a su escudero que le quite la vida. El escudero no quiso matarlo al rey. Y entonces el rey puso su espada y se tiró sobre la espada. Y así murió el rey Saúl. Y luego el escudero hizo lo mismo, se tiró sobre la espada y también murió. Pero la noticia del rey Saúl y su muerte y la noticia de Jonatán el príncipe llegó a los oídos de la nodriza, quien cuidaba a Mefibosé. Como era costumbre, cuando los reyes morían, muchas veces toda su familia era perseguida y eran muertos. Por lo tanto, como esa costumbre era algo que existía así, la nodriza lo toma apresuradamente y sale corriendo con ese niño, un niño de 5 años nada más. Y de pronto se cae y ese niño se rompe las piernas y queda lisiado para el resto de su vida. Ahora, este niño se quedó huérfano, no tenía su abuelo, no tenía su papá, no tenía su mamá, quedó solo y se fue a vivir. Lo tomó un hombre que se llamaba Maquir y lo llevó a vivir a un lugar que se llamaba Lodebar. Esa palabra Lodebar habla de un lugar de muerte, habla de un lugar donde Dios no hablaba. La palabra Lodebar se refiere a un lugar apartado, alejado, lleno de tristeza. Y allí fue el niño, lisiado, a vivir. Y allí vivió toda su vida. Pero esta mañana yo quiero predicarle sobre este niño ya crecido, llamado Mefibosé. Y le quiero hablar sobre un tema que se llama un perro muerto en la mesa del rey. Una figura extraña, ¿verdad? Un perro muerto en la mesa del rey. Y de eso vamos a hablar. Así que vamos un poco más adelante, en 2 de Samuel, el capítulo 9, versículo 1. Y ahí van a empezar a comprender el porqué del título de nuestro mensaje, un perro muerto en la mesa del rey. Mire cómo dice la palabra, 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está?
Y Siba le respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor. Y el rey a su siervo: así lo hará tu siervo. Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé, y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Qué historia, ¿verdad? David fue perseguido por Saúl, el abuelo de este muchacho. Saúl lo quería matar a David, pero Jonatán, el hijo de Saúl, tenía una amistad profunda, sincera con David. Como diríamos hoy, eran carne y uña. Pero aquí, hermanos, Saúl muere, Jonatán muere, y aquí queda este muchacho, y David sube al trono del rey cuando tenía 30 años de edad. Esa era la edad de David, y subió al trono en la ciudad de Hebrón, que es la que hoy conocemos con el nombre de Jerusalén, la vieja Jerusalén. Y allí David comenzó a reinar, y él quiso hacer algo diferente a lo que hacían todos los reyes, que acostumbraban a matar a los descendientes del rey muerto. Él quiso hacer misericordia con la casa de Saúl. Él quería mostrar que en su comunión con Dios había aprendido a ser un hombre diferente, había aprendido a ser un hombre de Dios. Y salió a la búsqueda de algún descendiente de Saúl que quedara. Y así fue que llegaron a este lugar y lo encontraron, a Mefibosé. Cuando Mefibosé lo ve al rey David, David enseguida le dice: no tengas temor, como diciendo: no te voy a matar. Vine aquí para honrar la amistad que tuve con tu padre. Vine aquí a este lugar para darte todo lo que te falta. Un hombre que estaba en un lugar olvidado, Lodebar, un lugar abandonado, un lugar de muerte, un lugar desértico, árido, nada crecía, un lugar lleno de soledad, lleno de pobreza. David dice: yo vengo porque te quiero dar todo a ti. Vengo para darte todo a ti. Y ahora tienes allí a alguien que sirvió a tu abuelo, que él venga y él va a labrar la tierra, y todo lo que dé la tierra tú comerás de su fruto. Y ese hombre, Maquir, tenía allí, dice la palabra de Dios, 15 hijos y 20 siervos. Todos ellos te van a servir a ti, pero tú comerás en mi mesa. Cuando Mefibosé escuchó todo eso, tuvo esta reacción: ¿cómo yo, un perro muerto, voy a comer en la mesa del rey? Fueron sus palabras. Y cuando él está diciendo eso, dice: ¿cómo una persona impura, cómo una persona indigna, cómo una persona inmunda puede sentarse a comer en la mesa del rey?
Pero David insistió una vez y otra vez más y le dijo: de ahora en adelante tú comerás en la mesa del rey. Todo lo que el rey disfruta, tú lo disfrutarás. Todos los privilegios del rey, tú los tendrás. Tú serás uno más en la familia del rey. Tú serás uno más en la casa del rey. Y del lugar más inmundo, del peor lugar que podía existir, David lo rescató a Mefibosé y le hizo vivir todos los privilegios. Pero la frase que nos llama la atención y que es el título de nuestro mensaje: ¿cómo un perro inmundo puede comer en la mesa de un rey? Algunas veces yo expliqué aquí en este púlpito que en la cultura judía la figura de un perro es muy diferente a la de nuestra cultura. El perro es como un miembro más de nuestra familia. El perro come lo que nosotros comemos. El perro se sienta en el sillón donde nosotros nos sentamos, y hasta algunos se suben a la cama donde nosotros dormimos. El perro anda por nuestra casa, al perro se lo acaricia, al perro se le hacen allí jueguitos con él, al perro lo besan. El perro es amado, pero en la cultura judía el perro era algo despreciado. El perro era considerado como un animal carroñero, portador de virus, de bacterias. El perro estaba condenado a vivir fuera de la ciudad y se alimentaba de cadáveres. Y tenemos muchas historias de esas en la Biblia, de perros bebiendo la sangre de personas muertas y comiendo de cadáveres. El perro era muy diferente. El perro era lo más bajo junto con el cerdo en la cultura judía. Y ahora este hombre, el que era el nieto del rey Saúl, el hijo del príncipe Jonatán, él le dice: yo soy como un perro muerto, más desvalorizado todavía, porque un perro vivo por lo menos andaba, pero un perro muerto, o sea, valgo menos que un perro muerto. ¿Cómo puede ser que el rey me esté invitando a sentarme en su mesa? ¿Y cómo puede ser que el rey me extienda esta invitación en persona y me asegure que todos los días de mi vida yo voy a estar comiendo en su mesa? Un perro muerto. Ustedes conocen creo que la mayoría de ustedes conocen el actor de cine Sylvester Stallone, el que hizo tantas películas de Rocky el boxeador y de Rambo, y entre otras tantas películas. Allá por el año 75, 76, él se había ido de Nueva York, su ciudad, y había ido hasta Los Ángeles para trabajar en el cine, pero no le fue bien. Y él estaba en bancarrota económica, no tenía ni para comer. Las pocas joyitas que tenía su esposa había vendido todo, estaba en la pobreza total. Y él había escrito el libreto de esa película, Rocky, la historia del boxeador. Y él tuvo interesados que quisieron comprarle esa película, el guión, y le querían pagar $125,000 por el guión. Y él dijo que no. Él dijo que lo que él quería era trabajar en la película. Y la gente le dijo así, le dice: nosotros te vamos a dar $250,000, pero queremos otro actor, no te queremos a vos. Y él no quería. Hasta le llegaron a ofrecer $350,000. No agarró viaje. Finalmente negociaron con él y le dieron $35,000 por ese guión. Sylvester Stallone no tenía ni para comer, pero tenía su perro que se llamaba Butkus. Ese era el nombre, Butkus. Y tomó a su perro y salió a venderlo a lo que le ofrecieron. Y alguien le ofreció $50. Es lo que le pagaron por su perro. Y con eso él comió unos días. Finalmente él aceptó vender el guión en $35,000 y ser él el actor de esa película Rocky. Cuando él agarró esos $35,000, lo primero que hizo fue salir a buscar a su perro y lo quiso volver a comprar. El que se lo había pagado $50 no quería saber nada con venderlo y le decía: mis hijos se han encariñado con él en estos días. Haciendo breve esa historia, Sylvester Stallone recuperó su perro, pero pagó $15,000 por su perro. Así que lo que él vendió a $50, en pocos días tuvo que pagar $15,000.
Y en esa historia se ve reflejada mucho del amor que nosotros tenemos por nuestros perros. Pero para un judío no. Para un judío el cerdo y el perro es lo más bajo, lo más inmundo. Por eso Mefibosé me dice, me siento el más indigno, el más impuro, el más inmundo. Me siento como un perro muerto. ¿Qué voy a hacer yo sentado en la mesa del rey? Trayendo la memoria de ustedes. Cuando David va al campo de batalla a enfrentar a Goliat, Goliat le gritó a David y le dijo esta palabra. Le dijo, ¿acaso soy yo un perro muerto para que vengas a mí con palos? Porque David tenía su callado del pastor. Y Goliat le dice, me estás rebajando, yo soy un soldado, soy un hombre de batalla, y tú vienes a mí con palos como si fuera yo un perro. Cuando Saúl persiguió a David, David tuvo una gran oportunidad de matar a Saúl. Se metió en la cueva donde estaba Saúl, el rey, y lo encontró allí, dormido. Él le pudo haber quitado la vida, pero David solamente tomó el manto del rey y le cortó un trocito de esa tela. Y luego desde un lugar alto David le gritó al rey y le dice, aquí yo pude haberte quitado la vida, pero no lo hice porque está escrito, no tocarás al ungido de Jehová. Entonces David le dice a Saúl, le dice, ¿por qué me persigues a mí? Y usa dos palabras, le dice, soy una pulga y soy un perro. David dice eso al rey Saúl. Tú me estás persiguiendo a mí, como rey te estás rebajando de seguirme a mí, que de querer quitarme la vida, que soy como una pulga, que soy como un perro, soy algo sin valor, soy algo pequeño. ¿Por qué te ocupas de mí? Yo pude haberte matado, pero no lo he hecho, porque era un hombre que tenía temor de Dios. Y usted va a encontrar una de las cosas que escandalizaría en el mundo de hoy, los de estos de los pañuelos verdes y de todo esto de igualdad de género y todas estas cosas que andan dando vueltas. ¿Sabe que en la Biblia tenemos muchos pasajes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, donde un homosexual es considerado igual que un perro? Esto es en la cultura judía, esto es lo que la Biblia dice. Le voy a dar una prueba de eso y me voy a meter de lleno en el mensaje y en la lección que quiero transmitirles en esta mañana. Busquen el libro de Deuteronomio, por favor, en el capítulo 23. Deuteronomio, el capítulo 23. Y vea cómo dice la palabra de Dios, verso 17. Deuteronomio, el capítulo 23 y versículo 17. Le insisto que hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento y algunos en el Nuevo que hablan de esta manera que les voy a leer aquí. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Necesito que tenga ese texto frente a sus ojos. Mire lo que dice la Biblia. Dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. ¿Qué es un sodomita? Un homosexual. No haya homosexual entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio. Fíjese que no usa la palabra sodomita ahora. ¿Qué dice? Ni el precio de un perro. Así que si alguien vendía a una persona que era homosexual, dice, no traiga ese dinero a Dios, no traiga esa ofrenda a Dios. Esto es lo que refleja cómo un perro estaba considerado por los más bajos. En el Nuevo Testamento, solo para citarlo, porque no es nuestro tema, cuando en Apocalipsis 22:15 dice que no entrarán en el cielo los perros, la palabra perro ahí es la palabra sodomita o homosexual. Así que ese era el valor que tenía. Mire qué escándalo que se armaría hoy, ¿no? Con todo esto. Pero ahí está escrito en la palabra de Dios y nadie puede alterar lo que Dios dice. Eso es en la cultura judía. Y ahora vamos a entrar nosotros aquí en estas palabras de Mefibosé. ¿Cómo un perro muerto puede sentarse en la mesa del rey? Ahí está Mefibosé, un hombre lisiado. Ya no era el niño de 5 años, había crecido, ahora era padre. Hasta tenía un hijo de nombre Micaías.
Y ahora estaba allí lisiado. Pertenecía a una dinastía, a una familia de reyes, pero estaba en ruina. Estaban allí en una caída total. Vivía en ese lugar, Lodebar, un lugar de soledad, un lugar de pobreza, un lugar de muerte, un lugar desértico, un lugar donde nada bueno se producía. Ahí vivía, lejos de todo, separado de todo. Y por eso él se sentía como un perro muerto. Y ahora, mi pregunta en esta mañana, delante de Dios, delante del Rey de Reyes, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo me siento yo en esta mañana? Porque cuando empezamos a repasar nuestra historia de vida, también podemos tener parte de una historia dolorosa. Algunos de nosotros podemos tener un pasado traumático. Algunos de nosotros, como fue mi experiencia de nacer en un lugar humilde, en un lugar donde no había comida suficiente todos los días. Algunos vivieron en hogares donde el papá o la mamá eran alcohólicos, en un lugar donde se producían bailes y se veían cosas de inmoralidad. Muchas veces quizás gente nació en un hogar donde entre los hermanos se peleaban y se lastimaban y terminaban en el hospital, en la comisaría o hasta en el cementerio. Yo recuerdo de un muchacho que traje, él se transformó en un predicador con los años. Pero cuando lo trajimos a mi casa, 16 años tenía él en ese tiempo. Y luego se afirmó en las cosas de Dios, hasta llegó a ser un predicador hasta nuestros días. Y él con el tiempo me dijo, lo que más me impactó la primera noche cuando los conocí, es que llegué a un lugar donde encontré una familia. Yo nunca había visto eso en mis 16 años de vida. Porque en mi familia pasaba lo que les conté recién. Se peleaban los hermanos, había tiroteos dentro de la casa, balas que corrían por todos lados. Él nunca había visto una familia. Y muchas veces nosotros tenemos un pasado triste, como el pasado de Mefibosé, un pasado doloroso. Quizás quisimos estudiar y no pudimos, nos cortaron las alas. Quizás quisimos trabajar y no pudimos. Quizás no hemos aprendido a leer bien o no hemos aprendido a escribir bien. Debe haber cosas en nuestro pasado que son dolorosas. Gente que para olvidarse se volcó al alcohol. Gente que para olvidarse de sus dramas existenciales se volcó a las drogas, se juntó con malas personas. Y empezamos a cargar en nuestras espaldas un pasado doloroso, un pasado de fracasos, triste, como la vida de Mefibosé. Sentimos que nosotros también quedamos como lisiados, no hemos crecido como personas libres, no hemos podido hacer las cosas que nos gustaban. Quizás nos hubiese gustado ser deportistas, quizás nos hubiese gustado tener un título en la universidad, quizás nos hubiese gustado tener un oficio y nunca lo logramos porque tenemos una historia triste como la de Mefibosé. Quizás cuando miramos esta historia, una vida magullada, una vida lastimada con heridas profundas. La vida de Mefibosé a veces se parece a la nuestra, una vida que está en bancarrota espiritual. Una vida en bancarrota espiritual es una vida que tocó fondo, es una vida que llegó allá a lo más bajo, lo más profundo. Cuando nosotros estamos en bancarrota espiritual, estamos en esa situación de decir, Dios, ¿qué hago? Nada me sale bien, todo se derrumba a mi alrededor, no hay cosas positivas, ya no sé lo que es la risa, ni siquiera sé lo que es una sonrisa, no hay alegría en mi vida, estoy aquí envuelto en la tristeza, atrapado en la soledad, y muchas veces nos sentimos asfixiados y hasta perdemos las ganas de vivir. Una vida triste muchos de nosotros cargamos y nos sentimos como este muchacho, un perro muerto. Pero él tuvo una bendición y nosotros también. El rey lo llamó. El rey lo buscó y el rey lo llamó y el rey lo invitó a comer en su mesa. Y cuando nosotros estábamos perdidos en el pecado, cuando la inmundicia del pecado afectaba nuestra vida, Cristo vino a nuestra vida, el Rey nos llamó, el Salvador nos llamó y Él nos invitó a su mesa, a la mesa celestial, una mesa eterna, una mesa con los mejores manjares. Nosotros también, aunque en esta vida podamos parecernos a un perro muerto, Jesucristo el Rey, Él nos salvó y Él nos invitó por toda la eternidad a estar en su mesa. Amén.
Cuando yo veo esta historia, yo veo mi vida de pecador frente a Cristo. Y tantas veces me he preguntado, ¿cómo siendo un hombre pecador, Él me buscó, me halló y me salvó, dándome la vida eterna? El Rey me buscó. Lo mismo que hizo David, Cristo hizo con mi vida. Pero note que para tener ese encuentro con el Rey, dice la palabra de Dios en el verso 6, que Mefibosé se postró delante de David, lo reconoció a él como Rey, se humilló delante de él. Y hay mucha gente en esta vida que no se encuentra con Cristo, hay mucha gente en esta vida que no es salva, hay mucha gente en esta vida que no irá al cielo, porque no están dispuestos a postrarse ante Jesús para pedirle que Él le perdone su pecado y le dé la salvación eterna. La gran mayoría de la población de este mundo prefiere vivir ignorando a Jesús y así se mueren sin salvación y nunca van a disfrutar sin Cristo estar en la mesa celestial del Rey por toda la eternidad. Jesús nos ama, el Rey nos busca, Jesús murió por nosotros y Él nos invita a la mesa celestial para estar toda una eternidad con Él. Y a veces cuando vemos a Jesús y nos sentimos tan pecadores y tan inmundos frente a Él, escuchamos las mismas palabras que David le dijo a Mefibosé: no tengas temor, no tengas temor. Porque la Biblia dice estas palabras: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. No tengas temor. Él vino a este mundo a buscar a los pecadores. Dice la Biblia que Él vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Y en esa condición nos halló. Estábamos perdidos, estábamos camino hacia el infierno, pero Cristo vino a este mundo, nos buscó, nos dijo: no tengas temor, no tengas temor, te amo, voy a morir en la cruz por ti, te daré una salvación eterna y comerás toda la eternidad conmigo en la mesa del Rey. Amén. Qué privilegio que tenemos nosotros. Y ahora en este punto, si repasáramos nuestro historial, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta soledad, cuántas cosas parecidas a la de este muchacho, niño, que comenzó su drama a los 5 años, llamado Mefibosé, y ya era un hombre grande, ya era padre, y estaba allí en la soledad, en la ruina, en un lugar de olvido. Y ahora el Rey vino y le dijo: Siba, tienes 15 hijos, Siba, tienes 20 siervos, ahora todos ustedes trabajarán para Mefibosé. Cuando Cristo me alcanzó a mí, 17 años nada más, estaba en la soledad de esta enorme ciudad, lejos de mi familia, estaban en otro país, yo solito nada más, un muchachito. Cuando me predicaron el Evangelio y cuando creí en Cristo como mi Salvador, fui a una reunión, era la segunda reunión que se hacía en una casa, eran 11 personas. Yo llegué allí a ese lugar y empecé a encontrar una nueva familia, nuevos hermanos, como le pasó aquí a Mefibosé. Ahora los 15 hijos de este hombre Maquín y los 20 siervos tenían que servirle, iban a hacer su compañía, eran los que iban a animar, eran los que le iban a acompañar en el camino. Y yo empecé a entrar en la familia de Dios y a caminar, y aquella iglesia comenzó a crecer y a crecer, a crecer, y cada vez éramos más hermanos, y con el paso de los años pudimos ganar almas para Cristo, fundar nuevas iglesias, muchas iglesias hemos ayudado a establecer, y la familia nuestra se agrandó y cruzó las fronteras por todos lados. Todo empezó desde el día que Jesús, mi Salvador, el Rey, me llamó para perdonarme, para salvarme. Y dice la Biblia, ayer citaba yo aquí en el mensaje del Salmo 34:7, que dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Ahí tiene tus hermanos, ahí tiene tu nueva familia. Y ahora Dios designó un ángel. Usted no lo ve, usted no habla con él, pero la Biblia asegura que hay un ángel que anda a nuestro alrededor, que nos protege y que nos defiende. Y cuando usted lee la carta a los Hebreos en el capítulo 1 y el verso 14, dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores para aquellos que han alcanzado la salvación. Cuando usted fue salvo por Cristo, Dios le designó un ángel. Usted no lo ve, quizás recién ahora se está enterando después de mucho tiempo, pero esa es la compañía que Dios nos dio. Es la compañía nueva que tuvo Mefibosé, una nueva familia y hasta un ángel designado por Dios para cuidarnos y acompañarnos.
Pero Mefibosé, él se sentía como un perro muerto en la mesa del rey. Y a veces nosotros nos preguntamos, y hay muchos que a veces dudan, pero ¿aún Dios me ama con todo lo que yo he pecado? Con todo lo que yo he hecho en mi vida, de que cosas que no eran agradables, que no eran buenas, porque he ofendido a Dios, porque he lastimado el corazón de Dios con mi conducta en esta vida, aún así Dios me ama. La Biblia dice que Cristo nos rescató a nosotros, y este es el término que usa la Biblia en Efesios 2:1, dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos estábamos, sin vida espiritual, sin esperanza. Y cuando Cristo nos encontró así, muertos, atrapados en una vida de delitos y pecados, transgresores de la ley de Dios, Cristo nos rescató y nos salvó. Y nos invitó a nosotros a comer en su mesa. Y tenemos un lugar asegurado por toda la eternidad. La gente llama a los restaurantes, dice, ¿tiene una mesa? No, tenemos todo ocupado. Llama al otro restaurante, tiene una mesa para el domingo, somos 4, somos 6, está todo reservado. Pero en la mesa celestial, los que fueron salvos por Cristo ya tienen un lugar seguro. Y aunque seamos como perros muertos, estaremos sentados en la mesa del Rey por toda la eternidad. Es lo que escribió Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 8, que estudiamos como 3 domingos atrás, cuando aquella gente, estaban los 24 ancianos y estaban los seres vivientes y cantaban dignos el Cordero, ¿se acuerdan? Y cantaban ese cántico nuevo y le decían en ese cántico, porque tú nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes y moraremos con Él. Cristo nos rescató de lo más bajo, de lo más inmundo del pecado, y ahora nos transformó en reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. Es el privilegio que como hijos de Dios no tenemos que olvidar. Por eso nuestra vida cristiana debe ser una vida de más fidelidad a Dios, de más obediencia a Dios. Deberíamos ser más agradecidos con Dios, no deberíamos perder la memoria y recordar siempre, siempre, siempre de dónde nos sacó Cristo, cómo nos salvó. Y ahora nos dio un lugar para siempre en la mesa del Rey. Amén. Si puede ir un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 5, ahí vamos a ver mejor todavía lo que estoy diciendo en este momento. El Evangelio de Lucas, el capítulo 5 y el versículo 30. Mire cómo dice la palabra de Dios. Lucas, el capítulo 5, el versículo 30. Dice la palabra, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está la misión del Señor Jesucristo. El Rey te llama. Dice Jesús, yo no vine a buscar a justos, aquellos que se creen santitos, que se creen muy puros, aquellos que se creen perfectos. Por esa gente no vino, yo vine a buscar pecadores al arrepentimiento. Amén. Gente que sabe que está perdida, gente que no tiene esperanza, gente que está camino al infierno. Por eso vine a este mundo, por eso vine a morir. Yo vine a buscar a pecadores al arrepentimiento. Amén. Por eso si yo estoy aquí en esta mañana y soy una persona pecadora, debo entender que Cristo vino por mí. Amén. Nosotros, casi todos creo, tal vez todos, no sé, ya nos hemos arrepentido. Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó. Tenemos un lugar asegurado en la mesa del Rey por toda la eternidad. Pero si usted aún no ha conocido a Cristo, este llamado es para usted. El Rey le llama, Jesús le llama, para que venga a Él y sea salvo por Él y disfrute de esa mesa celestial junto al Rey por toda la eternidad. Voy a terminar diciéndole, yo nací en un barrio. El nombre de mi barrio
es Lazareto. Y crecimos así en ese barrio y estábamos orgullosos de niños y todavía de grandes también, de haber nacido en ese barrio. Pero cuando yo aprendí a leer, a una edad muy temprana, a los 6 años aprendí a leer. Un día buscando en el diccionario la palabra Lazareto. La palabra Lazareto significaba un hospital de enfermos leprosos. Un lugar de leprosos. Y allí en ese barrio nací yo. Y si alguien me decía a mí, tú eres un perro inmundo, no podía decir nada. Tú eres como un perro muerto, no podía decir nada. Nací en el barrio de los leprosos. Pero allí Dios me comenzó a mostrar su amor. Y desde la niñez empezó a obrar en mí. Tenía 7 años cuando fui a la iglesia. No fui salvo ahí, pero recuerdo los mensajes y recuerdo los cánticos de una iglesia enorme, su edificio. Y 42 años después, regresé como predicador a esa iglesia. Y estuve allí desde el año 2011 hasta el 2017 que empecé aquí, predicando en esa iglesia. Un día entró en esa iglesia un hombre mayor y él vino hacia mí y dice, yo quiero ver al predicador. Habían pasado 42 años y ese hombre había sido mi maestro en la escuela dominical. Él ya iba a otra iglesia, no iba a ese lugar, pero cuando supo que yo era el predicador, él vino ahí conmigo. Y algunos de ustedes cuando vean sus viejos mensajes van a ver un hombre mayor, se llama Rubén da Silva, y él canta los himnos antes de mis prédicas. Pero Dios desde niño me fue preparando. Y a los 17 años me rescató del pecado. Jesús me llamó, Jesús me salvó. Y ahora voy a estar sentado a la mesa del Rey por toda la eternidad. Mi pregunta final, ¿está usted seguro que va a estar toda la eternidad con Jesús? Porque si no tiene esa seguridad, hoy la puede tener. Ya sabe que Jesús le ama, ya sabe que Jesús murió en la cruz, ya sabe que Él derramó su sangre preciosa para limpiar su pecado, para rescatarle de una vida perdida. Ya sabe ahora que Jesús murió en esa cruz porque Él quiere darle una salvación que es eterna. Ya sabe en esta mañana que Jesús quiere que usted pase toda la eternidad sentado a la mesa del Rey. Me siento inmundo, me siento indigno, me siento impuro, me siento como un perro muerto. No importa cómo se siente, Jesús le ama, quiere salvarlo y darle esa vida eterna y estar sentado por siempre en la mesa del Rey. Allí estaremos saciados con Jesús toda una eternidad, toda una eternidad. Qué lindo que es saber que Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar a lo que se había perdido. No importa ya lo doloroso de nuestro pasado, no importa los golpes que nos hemos dado en la vida, no importa las heridas profundas que nos ocasionó el pecado, lo que importa es comprender que Jesús nos ama, murió en la cruz y quiere darnos hoy, una salvación que es eterna. Un perro muerto en la mesa del Rey, un gran privilegio que solamente Jesús puede lograr, que personas pecadoras puedan estar con Él toda una eternidad. Vamos a hablar con Dios en la parte final. Oremos, hermano. Padre Santo, queremos darte las gracias por tu palabra en esta mañana. Que esta historia nos refresca nuestra memoria y nos hace acordar de nuestra vida perdida, de aquellos años dolorosos que estábamos sin Cristo, sin fe, sin esperanza, sin salvación. Pero esta historia también, con ese final feliz, nos recuerda que un día estaremos felices en tu presencia por toda la eternidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener siempre en nuestra memoria y la gratitud a Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Y si hay alguien aquí en esta mañana que aún no te conoce, Señor, que sepa que tu amor, Dios, le quiere alcanzar, perdonar y salvar eternamente para sentarse en la mesa del Rey. Bendice tu palabra, Dios, y bendice nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.
y amén. Que Dios bendiga su palabra y su vida, hermano, en esta mañana.